Minutos pasan de las 12 del mediodía y abrimos este tiempo de Ponte en Acción en A Media Sesión con Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación en iahorro.com. Laura, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estábamos viendo decisión de tipos esta semana, clave, decisión de subida de tipos, causa-efecto ese Euribor disparado, rozando ese 4% en la tasa interanual, niveles que no se veían desde 2008. ¿Cómo valoráis en este momento ese movimiento en el mercado hipotecario, ese índice Euribor? Pues el sorpaso de los tipos de interés apenas ha durado 24 horas y el Euribor ha tenido la reacción normal, que ha sido ese último empujón para alcanzar ese 4% del que llevamos hablando prácticamente desde mediados finales del mes de abril. Y por fin, con esta subida de 0,25 de ayer, hemos tenido ese último empujón y ya el Euribor se nos coloca en este 4% en este dato diario que no se veía desde noviembre de 2008. El dato mensual aún está en el 3,9, pero seguramente en junio acabaremos el mes en ese 4%, y lo que va a significar que las personas que revisen su préstamo hipotecario ahora en este mes de junio van a notar una buena subida también en las cuotas de sus hipotecas. Más o menos, hablando de lo que suele ser una hipoteca media en España, en ese medio de esa revalorización, ¿cuál es el cálculo medio? ¿Cómo puede afectar ese 4% que aseguras que dice que ya se quedará fijado el próximo mes? Eso es, hay que recordar que en junio del año pasado, de 2022, estábamos en un 0,8 del Euribor y ahora si cierran un 4%, estamos hablando de una subida de más de 3 puntos. Así que en una hipoteca media de unos 150.000 euros, la subida mensual va a ser de unos 250 euros mensuales más. Y en el caso de una hipoteca de 300.000 euros será el doble, que serán 500 euros más al mes en esta nueva revisión. Estamos viendo ese impacto justo apenas 24 horas después de esa subida prometida de 25 puntos básicos. Se anuncia otra para julio y luego parada, aunque hay otras voces dentro del Banco Central Europeo que están diciendo no, va a haber más subidas después del verano, la inflación hay riesgos al alza y esto tiene que continuar pese a todo. No sé, en ese escenario, de cara a esas próximas decisiones, ¿qué escenario manejáis? ¿Qué va a pasar con esa nueva subida? Como comentas, queda una reunión a finales de julio y luego parará en verano. Tenemos que tener en cuenta lo que ha hecho la FED. Es verdad que la FED nos lleva más de un punto de ventaja con los datos del Banco Central Europeo, pero en este mes, justo un día antes que el Banco Central Europeo, ha paralizado las subidas. Así que eso también puede significar, puede ponernos en el punto de mira que las subidas pueden llegar a su fin, pero creemos que aún queda margen, así que posiblemente en julio suba otro 0,25 y luego a ver qué pasa en septiembre, a ver qué verano tenemos, cómo se controla la inflación en estos meses de verano y seguramente la decisión de septiembre e incluso de octubre esté muy marcada por esto y también pues cómo se va desarrollando puntos, como hablabas antes, de la guerra y de otros estados macroeconómicos que también afectan a toda Europa y la zona euro. Así que de momento seguramente que seguiremos con una subida más por lo menos en julio y lo demás habrá que tener un poquito de paciencia para ver cómo van evolucionando. Paciencia, bueno, los que tienen las hipotecas ahora mismo, paciencia no, porque lo van a sentir muy de forma inmediata una vez que toque esa revisión. Es una mala noticia, lo señalabas, por lo que se encarecen las hipotecas con ese Euribor, pero mirando a la constitución de nuevas hipotecas, ¿cómo puede afectar? Pues también está afectando porque los tipos de interés que podemos ofrecer ahora y que están ofreciendo las entidades financieras no tienen nada que ver con lo que ofrecíamos hace un año. Ahora, por ejemplo, en el tipo fijo es muy difícil encontrar una hipoteca por debajo de un 3% o un 2,5%. Es muy, muy difícil. La opción ahora mismo, la mejor, es una hipoteca mixta, que hace unos años estaba totalmente desaparecida del mercado, acaba de renacer con esta subida tan gigantesca del Euribor. Y luego tenemos una hipoteca variable que ahora mismo es la que está realmente desaparecida en el mercado porque no es nada competitiva. Aunque te ofrezcan un diferencial de un 0,2 o un 0,5, hay que sumarlo a un Euribor de un 4%, por lo cual nos pondríamos casi en un 4,5 o en algún caso un 5%. Así que ha afectado en que las hipotecas están encareciendo. Ahora mismo son mucho más caras que hace un año y, por ejemplo, por poner un ejemplo del año pasado, en junio, mayo del año pasado, podíamos encontrar aún hipotecas fijas por debajo del 1%. Menuda comparativa, ¿no? Mirando de un año a otro. Si nos centramos en lo que son 12 meses solamente, sí.
un mundo, si lo miramos en esa variación, en lo que ha sido esa escalada, ahí sí que hemos visto una escalada en política monetaria en ese Euribor. Y si nos centramos en las ofertas hipotecarias, estaba señalando ahora mismo, lo más adecuado a lo mejor es una mixta, esa comparativa con las fijas. ¿Cuáles son más o menos esas ofertas? Los rangos, estaba señalando alguno de ellos, pero los rangos en los que nos estamos moviendo en este momento, y hasta qué punto en este momento esas hipotecas variables tienen ahora mismo capacidad de corrección, de reducción, con las opciones que quedan, claro, que no cambió antes. Como nueva hipoteca, ahora mismo la mixta es la mejor opción porque podemos encontrar productos que en el tramo fijo están en torno al 2%, 2, 2,1, 2,3%, y luego un tramo variable que puede estar en torno al 0,5 con el diferencial, ¿no? 0,8, 0,7. Eso sería ahora mismo un buen producto en mixta. En fija, depende del perfil. Si el perfil es muy bueno, aún se puede conseguir algo por debajo del 3%, pero tienen que ser perfiles muy buenos, con buenos ahorros y buenos ingresos, pero la media ahora mismo está en el 3%. Y como te comentaba, en variable ahora mismo se están ofreciendo cosas incluso de un 0,2, pero no hay demanda porque, como te comentaba, hay que sumarlo al Euribor y se nos dispara. Sin embargo, en el cambio de hipoteca, hay muchos ciudadanos que tienen hipotecas variables por encima del 1% con el diferencial, incluso 1,5 y 2. También podría ser una buena opción cambiarse ahora a otra hipoteca variable y conseguir bajar ese diferencial, ¿no? Porque hay ciudadanos que prefieren las hipotecas variables y podrían cambiarla a una con 0,5 y ya le estaríamos quitando a su diferencial un punto o un punto y medio, que también podría ser una buena opción. Estaba señalando al principio de esta intervención como con los movimientos anunciados y el movimiento del Euribor, ese 4% ya se consolida más allá de lo que es la tasa diaria de la jornada de hoy hacia el próximo mes, y estamos viendo que es una barrera que realmente no se tocaba, no se rozaba desde 2008, desde la crisis financiera. Y en ese contexto, dos preguntas. Por una parte, en medio de esa subida nueva que se espera y otras que se abren a finales de año, por lo que suele ser, ¿no?, que el Banco Central Europeo suele quedarse por debajo de la Reserva Federal, ¿qué máximo crees, no sé si calculáis este punto, hasta qué punto podría escalar el Euribor? Y luego, por otra parte, evidentemente, tenemos que esperar efecto frenada, ¿no? Decías, nueva constitución de hipotecas, pero con esos tipos y este movimiento, ¿cuál es el escenario que se espera, por tanto? Nosotros lo que estamos viendo es que la curva del Euribor empieza a aplanarse, ¿no? Ya no está subiendo con toda esa intensidad que estábamos viendo hace 4 o 6 meses, ¿no? Que era una locura de un mes a otro, había subidas de un 0,5 e incluso de un mes a otro. El año pasado tuvimos subidas de un punto, ¿no? Entonces empezamos a ver que la curva se empieza a estabilizar y empieza a haber subidas de mes a mes de 0,1, 0,2, que eso es lo normal para el Euribor en un contexto. Lo que hemos vivido en los últimos 15 meses está fuera de la normalidad, es un contexto totalmente anormal y diferente, y parece que poco a poco ya vamos llegando a esa normalidad. El tope creemos que podría estar en el 4,3 y en el peor de los casos en un 4,5, ¿no? Que ahora cerremos junio en ese 4, julio estemos 4,1 como mucho, 4,15, de cara a agosto 4,2, o sea, esas subidas ya serán muchísimo más lentas y sobre todo van a ir un poquito aparejadas con lo que decida el Banco Central Europeo, que también irá un poquito de esa mano. Pero lo que sí creemos es que lo que queda de año, sobre todo los próximos 6 meses, el Euribor va a estar entre un 3,8, un 4,2, 4,3%. 3,8, 4,2 la horquilla. Si llegásemos a ese escenario que decías, como mucho, 4,5%, ¿cuál sería? Decías, la hipoteca media suele estar en los 150.000, creo que decías, euros. Sí. ¿Cuánto supondría en una revalorización de lo que es una cuota? Pues si, por ejemplo, llegáramos a ese escenario en octubre-noviembre, tendríamos que tener en cuenta lo que ya subió el año pasado con el anterior, y a eso además habría que aplicarle la nueva subida, por lo que la subida de 2022 a 2023 no sería muy abultada, porque ya el año pasado nos encontrábamos en el 2% en esas fechas, por lo que realmente sería una subida de unos 150 o 200 euros al mes en una hipoteca de 150.000 euros, pero hay que sumarle realmente la subida que ya supuso de 2021 a 2022. Así que realmente, si tenemos en cuenta esa persona hipotecada en 2021 y la comparamos con su situación en 2023, la subida mensual es muy elevada y podríamos estar hablando de en 150.000 euros de unos 400 euros y en caso de 300.000 euros casi del doble, en algunos casos hasta de 800 euros.
Mirando al momento en el que ya esta subida se tome ya una quietud, ya lleguemos a un horizonte, como decías, el Euribor va ralentizando esa curva, ¿no? Se va aplanando. Tenemos que esperar de alguna manera que una vez que pase este último episodio, a la hora además de mirar a las nuevas constituciones de las hipotecas, el año que viene el mercado hipotecario tiene que mejorar. ¿Cuál es la expectativa, qué sensación, qué es lo que percibís del sistema bancario? Lo que estamos viendo, creemos que las entidades están viendo el 2023 como un año de transición, un año de ver qué está pasando y un poco pues esperar a ver cómo se mueve el Banco Central Europeo y cómo se mueve el Euribor y después ellos tomar una decisión con sus ofertas hipotecarias. Esto es lo que estamos viendo en 2023 y creemos que va a ser llegar el año, ver sus objetivos, ver si realmente han conseguido sus objetivos, porque cada entidad tiene un compromiso de conseguir X hipotecas o captar un número X de clientes, y ya de cara a 2024 probablemente es cuando volvamos a esa guerra, ¿no?, que a todos nos gustaba, hipotecaria, en la que los bancos peleaban por los clientes y ofrecían ofertas bastante diferentes de unos a otros, y eso hacía que el cliente realmente tuviera un abanico de opciones muy interesantes y pudiera ahorrar a la hora de elegir la hipoteca. Entonces, creemos que eso volverá, si no es a finales de año, seguramente a principios de 2024. Para ir terminando, Laura, querría quedarme con un mensaje, una concisión, ¿no?, de todo lo que hemos comentado con esa subida del Euribor, el momento que nos encontramos en ese mercado hipotecario, lo que podemos esperar y sobre todo a los que están y a los que están registrando nuevas hipotecas, ese consejo, esa valoración. Para los que tienen ahora mismo una hipoteca variable, lo que les recomendaríamos es intentar cambiarla, intentar ahorrar en esa hipoteca, mirar a ver si hay una mejor opción. Siempre te puedes quedar con lo que tienes, pero intentar cambiarla. Y las personas que quieran pedir ahora una nueva hipoteca, que la pidan cuanto antes, porque lo que estamos demostrando en los últimos meses es que esperar ahora mismo no beneficia, porque cada vez van subiendo más los tipos de interés, sobre todo si ya tienes la casa elegida, y si aún estás en un proceso de búsqueda muy tranquilo, igual te conviene esperar un poquito a final de año o de cara a 2024. Pero si tu opción es pedir ahora la hipoteca, cuanto antes, mucho mejor. Pues ese mensaje claro, conciso y directo. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación en iahorro.com. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a vosotros.